Y hoy, en este día 18, continuamos este camino de Cuaresma, ya acercándonos cada vez más a esa meta, a ese final, a esos 40 días, 18 días conociendo la experiencia del pueblo de Israel que parte de Egipto hacia la libertad en el desierto. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque hoy vamos a analizar un poco la estructura, el funcionamiento social del pueblo en la experiencia del desierto. Comienza ese capítulo 18 volviendo a traer a un personaje que conocíamos en los capítulos anteriores, que es Jetro. Jetro era aquel sacerdote, aquel pastor de ovejas, aquella persona que vivía en Madián. Recordemos, en el capítulo número 2 del libro del Éxodo, Moisés mata a un egipcio y sale huyendo al desierto. Estando en el desierto, al lado del pozo, protege a aquellas mujeres que estaban tratando de buscar agua y que los pastores estaban molestando. Y una de esas hijas termina siendo esposa de Moisés, Séfora. Y la persona, el papá de estas hijas es Jetro, quien acogió en su casa a Moisés, quien le entregó a una de sus hijas como esposa y que tuvo descendencia a través de sus dos hijos. Entonces Moisés se encuentra en este capítulo 18 con Jetro, pero empieza este capítulo 18 hablando que las hazañas del pueblo de Israel habían sido grandes, que esas historias se empezaron a contar por ahí en los pueblos circundantes, aquellos pueblos que estaban alrededor del desierto, aquellos pueblos que estaban alrededor de Egipto, las ciudades-estado, aquellas personas que estaban agrupadas en las afueras, aquellos beduinos que vivían en la experiencia del desierto, empezaron a escuchar que había un pueblo que había logrado salir de la esclavitud en Egipto. Recordemos que el imperio de Egipto en este momento, en este contexto de la historia, era el imperio más grande, por lo cual era el de más renombre, era el más poderoso, era el más rico. Y por ende, que un pueblo se librara de la esclavitud del imperio, pues era una hazaña totalmente increíble, totalmente grandiosa. Esa experiencia entonces de la victoria de Israel sobre Egipto empezó a correr, a correr, a correr y llegó a la tierra de Madián, donde estaba Jetro. En algún punto de la historia, esto no nos lo menciona la Biblia, pero algunos historiadores o algunas personas han determinado que en algún momento de las plagas, durante la lucha entre el Dios de Israel y las deidades egipcias, Moisés envía a su esposa y a sus hijos a casa de su suegro Jetro, porque en este encuentro dice que Jetro va con la esposa y va con los hijos. Cuando se habla de que, en la traducción que yo tengo, se habla de que Moisés despidió a su esposa y a sus hijos. Esta palabra no tiene un contexto negativo como despedir, como echar, como abandonar, sino que era por su seguridad, prefirió llevarlos a la tierra de sus padres. Entonces, hasta este momento, Moisés no se había vuelto a encontrar con su familia hasta que su suegro Jetro permitió nuevamente esta unión, este encuentro. ¿Y por qué entonces es importante esto? Porque cuando Jetro dice que he escuchado la hazaña, he escuchado lo que Yahvé Dios ha hecho con ustedes, entonces normalmente en esa época era muy común que las historias se tergiversaran o que las historias se magnificaran o se exaltaran de más. Pero en este diálogo que Jetro tiene con Moisés, como que dicen, se ponen al día, se actualizan. ¿Qué ha pasado allá en la tierra de Madián? ¿Qué ha pasado desde que me fui de allá? Igual Jetro le preguntará a Moisés, bueno, ¿y cómo hicieron para que los dejaran salir? Y empieza este diálogo ahora entre dos personas de autoridad, porque Madián, aquel líder de su tierra madianita, Jetro, aquel líder de la tierra madianita, y Moisés, ahorita líder del pueblo de Israel, ya se encuentran, aunque siguen siendo suegro y yerno, ahora se encuentran en un papel de liderazgo los dos.
ahora pueden compartir un poco más de experiencias porque ya tienen experiencia liderando procesos, liderando pueblos, liderando comunidades. Y en medio de ese diálogo de experiencias empiezan a aconsejarse qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué le ha funcionado a Jetro, qué puede implementar Moisés para el liderazgo de la comunidad. Y en medio de ese diálogo se convierte en algo enriquecedor para la figura, para el liderazgo de Moisés. A tal punto de que en medio de la conversación Jetro reconoce a Yahvé como un Dios poderoso, como un Dios soberano que ha actuado por encima de las deidades egipcias. Recordemos un poco lo que hemos visto en clases anteriores, que el gobierno o el país que gobernaba, que mandaba, normalmente ese Dios terminaba siendo más poderoso que los otros. ¿Por qué? Porque si mi Dios fuera más poderoso que el otro, no permitiría que yo perdiera la guerra. En ese momento las deidades jugaban un papel muy importante a tal punto de que si un país gobernaba a otro, ese país gobernado terminaba asumiendo la identidad y la adoración al Dios del país que venía a gobernar. ¿Por qué? Porque quería decir que ese Dios era más poderoso y se manejaba un estilo politeísta. Aunque yo sabía que tenía el Dios de mi pueblo, yo podía adorar otros dioses que eran más poderosos que el Dios de mi pueblo, el Dios de mi historia. Todo esto en el desierto, a través de esta experiencia, el pueblo de Israel va a configurar y a cambiar esa creencia. Se va a convertir en uno de los primeros pueblos monoteístas, que solo adoran, que solo creen en un solo Dios, en Yahvé. Entonces, Jetro reconoce el poder, la gloria de Dios y hace un sacrificio para enaltecer su nombre, para reconocerlo y para adorarlo. ¿Qué quería decir esto? Que ya Israel estaba teniendo nombre en los pueblos que rodeaban esta experiencia del desierto, próximos a entrar al Sinaí, pero todo ya iba marchando, la gente ya iba conociendo las hazañas de Israel y ya Israel se empezaba a convertir en un pueblo reconocido. Ya lo empezaban a distinguir por lo menos en esas tierras de Canaán, en esa media luna fértil como se conoce en la geografía bíblica, en la geografía antigua, y ya Israel empezaba a tener nombre, ya empezaba a ser reconocido por la guerra con los amalecitas que vencieron, eso lo vimos el día anterior, con los milagros del desierto, del agua, con la experiencia del maná, con la purificación de los manantiales, con la muerte del ejército egipcio en el Mar Rojo, con la salida, con las plagas y la devastación del pueblo de Egipto. O sea que ya Israel empieza a ser un pueblo reconocido y temido por las historias y por las leyendas que se empiezan a contar sobre él. Esa es la importancia que nos cuenta este encuentro entre Jetro y Moisés. Y más adelante entonces Jetro empieza a ver las prácticas que hay dentro de la experiencia del pueblo de Israel y nos cuenta que Moisés salió un día a impartir justicia, a ser juez, a escuchar todo un día las quejas, los pleitos y los problemas que tenían las personas del pueblo. Una jornada laboral extensa, por lo cual al final Jetro le dice a Moisés: no puedes seguir con este estilo de vida, no puedes seguir con este ritmo de vida porque te vas a terminar cansando, agotando y no vas a poder descansar. Tú y el pueblo se va a quedar sin líder. Y le propone un sistema político, social, económico que va a configurar la experiencia del pueblo de Israel estando en el desierto. Es un sistema basado en jueces. Y aquí vamos a mirar cómo funciona esta experiencia política, social y hasta económica. Recordemos, el pueblo sale de Egipto con mentalidad de esclavo. ¿Cómo era el sistema político, social y económico en Egipto? Hay una figura, el faraón, hay una corte administrativa que le sirve al faraón, hay un ejército
y debajo está el pueblo y por último los esclavos. Es un sistema piramidal, es un sistema donde todo el poder está sobre una persona que es el faraón, que es reconocido Dios. Luego está la corte administrativa, que son los que le sirven al faraón, el ejército, y ahí está la figura de poder. Luego sigue el pueblo y por último los esclavos. Esa es la mentalidad o esa es la estructura social, política y cultural que el pueblo de Israel, el pueblo que sale de Egipto, tiene en su imaginario. A través de este sistema de jueces, lo que se va a hacer es empezar a romper esa estructura piramidal donde todo el poder recae sobre una persona. Ustedes no han visto que todo lo que hemos leído del Éxodo, cada vez que hay un problema, todos se van a quejar delante de Moisés. ¿Por qué? Porque es la estructura mental que tienen de lo que había en Egipto. Todos los problemas que habían en el imperio eran culpa del faraón. Eso era una realidad que sí o sí. Por eso, cuando el pueblo tiene algún problema, alguna queja, alguna dificultad, lo que van a hacer es a quejarse donde Moisés. Porque tienen la estructura piramidal todavía de que todo el poder recae sobre una persona. Entonces, bajo esta experiencia de los jueces hay un cambio de estructura, hay un cambio de mentalidad y lo que le aconseja a Jetro es instituye unas personas sabias, de probada virtud, ejemplo, con autoridad para que te ayuden a resolver los conflictos que se puedan presentar dentro de la comunidad. Recordemos que cuando en la salida se nos dice que fueron 600,000 hombres. Imagínense Moisés escuchando los problemas de 600,000 personas, más que en medio de este proceso del éxodo, pues el pueblo iba creciendo en número. Entonces, una sola persona para gobernar, para decidir, para liderar 600,000, pues es supremamente, digamos lo que, imposible de poder tener la atención de todos. Con ese sistema de jueces, entonces, ¿cómo funcionaban los jueces? ¿O cuál era el sistema social y cómo se comportaba este sistema para que aprendamos un poco de la experiencia del antiguo Israel? Habían familias y las familias tenían un líder. Cada familia tenía una cabeza de familia. Esas cabezas de familia se juntaban y se formaban clanes. El conjunto de muchas familias formaba un clan. Y el conjunto de muchos clanes formaba una tribu. Y las tribus de Israel formaban el pueblo de Israel. Entonces, vemos cómo es, para nosotros no es ajena esta figura porque digamos que es un poco como lo vivimos hoy en día. Hablo de Colombia, las personas que nos escuchan por fuera de Colombia, de pronto no sé cómo sean sus gobiernos locales, pero por lo menos hablando de Colombia, tenemos un presidente, el presidente tiene unos gobernantes que van en los departamentos, los gobernantes tienen los alcaldes que van en las ciudades y los alcaldes tienen las juntas de acción comunal, las juntas de acción local y así se va como ramificando esas figuras de poder, de mandato o de liderazgo. Lo mismo pasaba aquí. Estaba Moisés como figura, como profeta, como intercesor entre Dios y el pueblo, pero a través de la figura de los jueces lo que se hizo fue instituir en familias, en clanes y en tribus personas idóneas para que pudieran impartir justicia, ellos eran personas comunes y corrientes, no tenían esa autoridad pues así de poder, de acumulación de poder, porque recuerde que el pueblo necesitaba romper con la estructura de las figuras de autoridad. El pueblo a lo largo de la experiencia de Egipto, se dio cuenta de que cuando el poder está acaparado sobre una sola persona, hay autoritarismo, hay esclavitud y hay abuso de poder. Lo que el pueblo dice es, vamos a distribuirnos en un sistema de jueces para que los jueces ayuden a impartir justicia en los pleitos y en los problemas que tengamos. De hecho, una de las condiciones que le pone Jetro a Moisés es que sean personas que no se dejen corromper, que no se dejen sobornar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a impartir justicia uno puede tomar lado, si me dan aquí, si me dan acá. Entonces lo que Jetro le dice es que sean personas justas,
que no se dejen sobornar, que sean de probada virtud, que sean temerosas de Dios, pero que sean reconocidas dentro de la comunidad para que te ayuden en este papel de liderazgo. Y es entonces como nace el sistema social, el sistema político, el sistema económico, el sistema cultural que va a tener Israel durante su creación como pueblo, durante los primeros años, durante todo el tiempo que va a estar en el desierto, hasta que aparece la monarquía, hasta que aparece Saúl como rey de Israel. Y eso está allá en Primera de Samuel 8. Primero entonces está el Éxodo, termina todo el Pentateuco, entran a la tierra prometida en el libro de Josué, luego aparecen los reyes, los jueces contando esta experiencia, y luego aparece Samuel. En Primera de Samuel 8 aparece entonces la figura de la monarquía unificada en Israel, que eso es más adelante, ahí nos adelantamos casi un siglo de historia, pero a lo que voy es que podamos nosotros descubrir cómo el desierto se convierte para el pueblo de Israel como una escuela para romper esquemas piramidales de poder y empezar a encontrar un equilibrio, una equidad, para que no haya una persona que asuma el poder, el control, y puedan haber abusos de autoridad, puedan haber esclavitudes, sino que el desierto se va a convertir en esa escuela para que el pueblo aprenda a vivir en sistemas comunitarios, para que aprendan a vivir en sistemas basados en jueces, en familias, en clanes y en tribus. Esto me hace acordar entonces, porque Dios nunca le dice a Moisés que haga eso. Eso lo dice Jetro, pero en el discernimiento que tiene Moisés como líder, el consejo del otro le permite crear este sistema. Y me acuerda lo que le decía siempre, el capítulo cuando cruzan el Mar Rojo: deja de orar, deja de clamar y empieza a actuar. Moisés empieza a entender el papel del liderazgo, y eso lo hizo escuchando ¿qué? A otros líderes, porque Jetro ya tenía experiencia liderando su familia, liderando la comunidad. Recordemos que él era sacerdote madianita, liderando la comunidad que estaba a su cargo, a su disposición. Y entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos como ejemplo, como ejercicio de este día 18 es: ¿qué tipo de voces nosotros estamos escuchando? Porque en capítulos anteriores el pueblo murmura, el pueblo pide, el pueblo chilla, pero esas voces Moisés no las escucha. ¿Por qué si escucha la de Jetro y no la de las murmuraciones? Porque Moisés hacía procesos de discernimiento, porque Moisés oraba con Dios, Moisés hablaba con Dios, y esa experiencia es lo que lo lleva a él a identificar qué voces escucha para poner en práctica y qué no. Que nosotros en este día 18 de Cuaresma podamos reconocer cuáles son las voces que estamos escuchando, a quién estamos obedeciendo, a quién le estamos haciendo caso. Escúcheme bien, no necesariamente Dios habla mágicamente en el susurro del oído, en la voz interior, sino que Dios también habla a través del hermano, a través del líder, a través del coordinador, a través del sacerdote. Pero tenemos que identificar las voces que viene de Dios, porque perdóneme aquí, pero no todo el que me da un consejo me lo da para bien. Perdóneme aquí, pero no todo el que me susurra al oído: yo te recomiendo que hagas esto y haga esto, lo hace con buena intención. Entonces tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a identificar las voces que estamos escuchando. ¿Para qué? Para que cuando tomemos acción, para que cuando tomemos decisiones, esas decisiones estén fundamentadas con la experiencia de la sabiduría de Dios, para que Dios pueda respaldar aquello que vamos a hacer, aquello que sale de nuestra boca. Aunque Dios no dijo que tenían que instituir los jueces a través del consejo de Jetro, Moisés lo hizo, llamó a las personas, las formó, las capacitó, les enseñó lo que Dios quería para ellos como pueblo, para que estas personas fueran a liderar pequeñas comunidades. Todo eso por un consejo que Moisés pudo escuchar, que puso en oración y que implementó. Por eso en este día número 18, que nosotros podamos identificar las voces que estamos escuchando, para que así podamos tomar decisiones acertadas, fundamentadas en la sabiduría y en la experiencia de Dios. Con esto entonces finalizamos este capítulo número 18 y nos vemos mañana
tercer domingo de Cuaresma para que sigamos caminando en esta experiencia de Dios. Un abrazo y Dios los bendiga.